Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal con ustedes? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes con todos. Y vamos entonces a desarrollar nuestro full práctica, chicos. Full práctica de cilindro y cono. A ver, pequeñitos, vamos entonces por aquí a empezar, ¿ya? Yo te voy a indicar, a ver, primero, más o menos para ver, porque acá hay más variedad. ¿Qué tal, Roy? Buenas tardes, buenas tardes. Habíamos visto el cilindro y el cono y el tiempo era muy pequeño, ¿no? Para desarrollar los dos temas. Entonces comenzamos a picotear, ¿no? Entonces acá vamos a complementar un poco más. Yo creo que podemos empezar. A ver, por el problemita número 5, ¿sí? El número 5 dice, se tiene dos conos tangentes, dice, conos tangentes, de vértices coincidentes, o sea, se refiere a la cúspide. La cúspide es la misma para los dos. Los radios de las bases son 3 y 5, pero de igual generatriz. Allá, los dos tienen la misma generatriz. El ángulo que forman sus respectivas alturas es 60. Calcule la distancia entre los centros de dichos conos. ¿Cómo sería entonces, muchachos, este problema? ¿Cómo sería? A ver, por favor, vamos a darle pues un grafiquito, por favor, rápido, graficamos. Ya, ¿hay alguna idea de repente por ahí? ¿Alguna sugerencia, no? ¿Salió? ¿No salió? Profe, me he quedado aquí. Vamos a ver por aquí ese primer ejemplo, ¿no? Ya, acá estaría el problemita y más o menos este es el gráfico. ¿Ya? Tenemos acá dos triángulos, mira, dos triángulos, o mejor dicho, dos conos. Acá están los conos, como puedes observar. Tangentes, tangentes, o sea, quiere decir que coinciden. Lo puedes observar por donde quieras, ¿ves? Más o menos tienen esta representación. Dice de aristas coincidentes, pues, ¿sí? O sea, perdón, la generatriz en todo caso, ¿sí?
La generatriz son las mismas para los dos. Si una generatriz es más pequeña, entonces el cono también sería más pequeño, pues estaría más arriba la base, ¿cierto? Pero en este caso dice que las generatrices, en este caso, son congruentes, tienen la misma generatriz. Lo único que es diferente aquí son los radios de las bases, ¿no? Entonces por acá podemos observarlo así. Entonces 5, esto es 3. Y el ángulo dice que forma las alturas, ¿sí? El ángulo que forman las alturas. ¿Correcto? Las alturas. Por acá trazo las alturas. Ahí está. Cuando tú trazas las alturas, pequeño, trazas las alturas, dice que ese ángulo por dato dice que es 60 grados. Ahí está el 60 grados, ¿sí? Y con eso me pide calcular la distancia que une los centros. Entonces, este es un problema un poco diferente porque en la mayoría de problemas te preguntan el volumen o te preguntan el área, ¿correcto? Entonces, ¿qué podríamos aplicar aquí para poder encontrar esta distancia? Ya te he dado el gráfico, ¿sí? Ya te he dado el gráfico. Te falta ese empujoncito, pues, ¿no? A ver, tú mismo eres, a ver cuál es tu aporte de repente ahí, ¿no? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo puedes llegar a ese problema? Ya tienes el gráfico, ya. Ahí falta tu aporte. Ya, a ver, muchachos. Ya, vamos a resolverlo entonces. Este cuadrilátero te debe de traer recuerdos, pues. Es un cuadrilátero inscriptible, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese inscriptible, profe? Es que si es inscriptible, los ángulos opuestos, ¿cuánto suman? Los ángulos opuestos suman 180. Por lo tanto, si acá arriba hay 60 grados, entonces acá debe de haber 120, pues. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser 180 entre los opuestos. Profe, no me acuerdo el inscriptible. Bueno, si no te acuerdas la definición de cualquier cuadrilátero. Y la definición de cualquier cuadrilátero es que la suma de las medidas de los ángulos internos es 360. O sea, de alguna u otra manera no te escapas. Sí o sí tienes que conocer este ángulo que te sale 120. Ahora, tú quieres el X. Entonces el X lo puedes calcular acá de varias formas. Puedes usar teorema de ¿qué? Teorema de cosenos, ¿sí? Tienes que esto es 3, esto es 5 y puedes calcular esto. Teorema de cosenos. Puedes calcular qué cosa. Puedes calcular qué cosa. Prolongas y trazas la altura. Aprovechas que cuando tú prolongas y acá hay 120, al costadito hay 60. Cualquiera de los dos puede, o mejor dicho, te lleva pues a resolver el problema, ¿ya? Entonces por acá hacemos eso, pues, ¿no? Teorema de cosenos lo voy a hacer, ¿para qué? Con la finalidad pues de no,
de no hacer de repente el trazo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando yo aplico por acá el teorema de cosenos, quedaría pues x al cuadrado es igual a que la suma de cuadrados de las medidas de los otros lados, o sea, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, y quedaría pues aquí menos dos veces el producto de ellos dos por el coseno del ángulo. Coseno de 120. ¿Cuánto es coseno de 120, muchachos? A ver, ¿quién me dice coseno de 120? Muy bien, Carlos. Menos un medio. Claro, menos un medio. Claro, es el coseno de 60, pero con menos, menos un medio. Entonces, este menos se vuelve positivo, se cancela esto, raíz cuadrada, y el x me va a salir 7, pues. El x me sale 7, pues. ¿Ya? Esa es la respuestita, pues. ¿Correcto? Esa es la respuestita. ¿Sí? A ver, muchachos. Tómale fotito, Fotex, una captura, un screen. Y vamos subiendo el nivel, bueno, vamos subiendo el nivel. Cerramos. Listo. A ver, vamos a hacer un ejemplo tipo RM, ¿ya? Tipo RM, que es el problema número 6. Un problema de planteo, ¿ya? Problema 6, chicos. A ver, por favor, el problemita número 6.
Es un ejercicio de planteo, ¿sí? Un ejercicio de planteo.
Profesor, su micro está apagado. Uy, perdón. Ya, ya. Podemos entonces, gracias chicos, gracias. Vamos a hacer el número 3 ahora, el de la generatriz nula. ¿Cómo es un tronco de generatriz nula? A ver, te lo voy a por aquí a graficar y tú lo atacas, ¿ya? Hemos visto el tronco de cilindro, ¿sí? Y en el tronco de cilindro, pues, hay dos generatrices. Una que era la más grandota, que le decimos la generatriz máxima, y otra la más pequeña, que le decimos la generatriz mínima, ¿ya? Entonces, por aquí, muchachos, a ver, ya, veamos por acá, ¿ya? Para que veas cómo es que se origina, he hecho todo este gráfico. Profe, todavía no hemos hecho esfera. Sí, pero no te preocupes, la esfera no se utiliza en total magnitud, sino simplemente la representación, ¿ya? Bien, acá estaría pues el gráfico. Entonces, como hay una generatriz máxima y una generatriz mínima, la mínima es cero. Entonces, por eso que acá tú ves, todo esto es el cilindro. Y ves que tiene una generatriz, el tronco, que sería la máxima, y por el otro lado no tiene generatriz. Entonces, esa generatriz mínima es cero, matemáticamente hablando. Geométricamente se dice que es nula, pues no existe generatriz. Profe, igual sigue siendo tronco, igual sigue siendo tronco. ¿Ya? Entonces dice que ahí se coloca pues una esferita de radio 2. Ahí está, el radio de la esferita es 2. Y la base, la generatriz, o sea, perdón, la generatriz es la que necesito calcular y el radio de la base dice que es 3. ¿Sí? El radio de la base. Ya, te pide el volumen. ¿Cómo es el volumen de un tronco? Era el área de la base multiplicado con el eje, ¿sí? Multiplicado con el eje. Entonces, el área de la base ya lo tienes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el radio es 3. Entonces sería pi por radio al cuadrado. ¿Correcto? Pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo ya tengo que esto es pi por radio al cuadrado, ya tengo el área de la base. Falta el eje nada más. Vamos en busca del eje. Y ahí lo dejo. A ver, ¿cómo calcularías el eje? Ahí ya entra geometría plana. ¿Sí? Geometría plana, circunferencia. La esfera te la dieron nada más. Pero ahí ya entra pues circunferencia. A ver, ¿cómo calcularías el eje? El eje, ojo, que es la línea que une los centros. En otras palabras, es la mitad de quién? De la generatriz. ¿Te das cuenta? A ver, muchachos, tú mismo eres. Ten en cuenta que aquí, a ver, vamos por aquí, ¿no? Vamos a trazar esto. El radio de la esferita dice que es 2. ¿Te acuerdas del cuadrado poderoso? Sí, vamos a trazar por aquí. Radito acá, ¿no? Radio perpendicular acá, radio perpendicular acá. ¿Te das cuenta? Radio 2, ¿sí? Entonces, acá se forma un cuadradito. 2. Y como el radio de la base pequeño es 3, como tú ya tienes 2, entonces este pedacito pequeñito sería 1, pues. ¿Correcto? Sería 1. Y no olvides que esto también es radio 3, ¿sí? Ya te ayudé, ya te ayudé un poco más, ya te da un poquito más. A ver, trata de continuarlo.
Hay varias formas de encontrar el eje. Hay un ángulo ahí escondido. Se pueden dar cuenta de eso. Ángulo conocido. A ver. Una manera pequeña de resolver el problema es con lo siguiente. Una manera de resolver el problema es con lo siguiente. Voy a unir los centros, ¿ya? Uno los centros. Uno P y Q. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Quiero el eje. Pero ¿dónde está el ángulo escondido? Quiero que veas acá este radito perpendicular. ¿Cuánto es? 2. Y acá abajo, 4. Hacen papel de cateto, ¿sí o no? Y yo sé que tú te acuerdas este trianguliño, pues, ¿no? Ese trianguliño que está por acá, ¿sí? Un trianguliño cuya relación de catetos es de 1 a 2. ¿Quién es el de 1 a 2? 53 medios, ¿sí o no? 53 medios. ¿Sí? Entonces, como esto es 2 y esto es 4, profe, si yo uno el centro con C, este segmento actúa como bisectriz. ¿Por qué? Porque esto es tangente, pues. Esto también es tangente, pues. Las tangentes, ¿cómo son? Congruentes, ¿sí o no? Las tangentes son congruentes. Entonces, esa línea actúa como bisectriz. Entonces, cuando tú traces la bisectriz, ¿correcto? Ahí está. Entonces abajo va a aparecer 53 medios, puesto que esto es 2 y esto es 4 de 1 a 2, 53 medios. Pero como es bisectriz, también 53 medios, pues. Los 53 medios, 53 medios, todo ese ángulo es 53. Entonces, cuando tú me traces el eje, ese eje va a ser 4. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Es que si tú unes los centros, como este es 53 medios y este es 53 medios, todo te sale 53, pues. Entonces vas a tener 53, vas a tener 90 y arriba indudablemente 37. Y si a 37 se le opone 3, a 53 se le tiene que oponer 4. Entonces ya tienes el eje, ya tienes todo, pues. El volumen del tronco es el área de la base por el eje. La base, ¿qué cosa es? 3, ¿sí? La base, ¿qué cosa es? No pi por radio al cuadrado. ¿El radio cuánto es? 3, sería 3 al cuadrado. Por 4, pues, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 36 pi, muchachos. Entonces, así sería la solución. Ahora, no es la única forma. Otra forma sería calcular la generatriz máxima
y el eje sería la mitad. Y como yo ya sé que esto es 53, pues yo ya tengo esto, este cateto que es 6, pues. Ah, entonces este cateto me va a salir 8. El eje es la mitad, 8 sobre 2. ¿Sí? Listo, tómale la fotito. Listo, a ver. Vámonos ahora al número 2. Como hemos hecho tronco, vamos a ver ahora otro tronco, ¿no? El número 2, que es el tronco normal, ¿ya? Vamos a hacer el tronquito número 2. A ver. Problema 2, problema 2. Es un tronco de cilindro de revolución, dice que está inscrito en un cono cuyas generatrices están inclinadas 53 grados, dice. ¿Ok? 53 grados. Más que todo ahí el gráfico es determinante, ¿no? Porque ese 53 grados yo lo voy a utilizar un montón de veces con los triángulos que se determinan ahí, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas el truquito que usábamos? O sea, lo correcto es que si yo veo 53, que yo le coloque, no, por ejemplo, ¿no? 3, 4 y 5, ¿no? ¿Correcto? 3, 4 y 5, eso es lo correcto. Pero como no tengo ninguna medida, ¿sí? No tengo ninguna medida, entonces le puedo colocar así simplemente 3, 4, 5. No es necesario colocarlo con la variable, porque no me dan ninguna medida, pues. Si por ahí me dijeran que esto vale 20, ya fue, pues, ¿no? Caballero, ahí sí 3K con su letra, pues, ¿no? 3K, 5K. Pero para evitarme las variables y para no operar mucho, lo podemos trabajar así. Precisamente eso es lo que vamos a hacer acá, pues, muchachos. ¿Ya? A ver, inténtalo, una idea, de repente, un aporte.
Cha, 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 cha. A ver. Voy a comenzar aquí. Como acá dice la mitad AB y BC son iguales y es 2 veces CD. Entonces, para no trabajar con fracciones, lo primero que voy a hacer es a eso colocarle un 8. Yo te dije que lo correcto es 8K, ¿no? Pero como no tengo medida, 8, pues. Y acá, 6, pues, ¿no? Esto que está acá, 6. Esto es 8 y esto es 6 y obviamente esto es 10. Ya, entonces, como CD yo le he llamado 6, yo me voy al problema. CD es 6. A 2 por 6 es 12. A significa que AB y BC son 12, pues. Entonces, acá esto debe de ser 12 y también esto BC es 12. Pero este BC es el... ¿Qué cosa? Este BC, ¿qué cosa es? Este BC viene a ser el diámetro ¿de quién? De la base del tronco, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces yo ya tengo el área de la base de él. Me pide la relación de volúmenes. Tengo que calcular los volúmenes de ambos. Entonces, como esto ya me salió 12, calculo esto por el 53, pues, por el notable. Y esto me sale 16. ¿No es cierto que con este 16, generatriz máxima, y con este 8, generatriz mínima, ya tengo el eje, ¿sí o no? Claro, ya tengo el eje. Y como tengo la base que tiene diámetro también 12, ya puedo calcular el volumen, pues será el área de la base con el eje. Entonces ya lo voy a tener. ¿Qué me falta? El volumen del cono. ¿Y cómo es el volumen del cono? Un tercio, el área de la base, con la altura. La base ya la tienes también, porque recuerda que esto es 12, eso también es 12, esto es 6. Puedes calcular el radio y ya tienes el área de la base. Ya tienes el área de la base. ¿Te das cuenta? ¿Qué falta? La altura. Y ahí viene el error que quizás muchos hacen. Cuando uno traza la altura, ¿sí? Cuando uno traza la altura, piensa que la altura va a caer en el centro. Claro, cae en el centro, pero de la base del cono, pero no cae en el centro de la base del tronco del cilindro. Es más, mira, lo vamos a hacer. Trazo la altura, ¿ya? Y esta altura va a ser 20. Profe, ¿por qué? A ver, cámara lenta. Te pregunto, esto era 12, esto también era 12. ¿Cuánto vamos? 24.
Más este 6, ¿cuánto sería? 24 más 24 más 6. 30. Sabemos por teoría que al trazar la altura cae en el punto medio de la base, o sea que ese 30 se va a dividir en 15 y 15, ¿no? Entonces, como hay 12, acá falta 3 y acá faltaría 9. ¿Estamos? He completado nada más. Entonces, ¿te has dado cuenta que la altura, mira, cae en el centro de la base del cono? Pero ese punto es centro de la base del tronco de cilindro. No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto es 3 y esto es 9. No es el centro. ¿Te das cuenta? ¿Ves? No cae en el centro de la base del tronco de cilindro. Ahora que ya tienes, pues mira, a 37 se le opone todo este cateto que es 15, entonces a 53 se le va a oponer este cateto que es 20. Pues. Ya tienes que eso es 20. ¿Sí? Ya tienes que eso es 20. Ahora sí, por acá regresamos y calculamos, bueno, los volúmenes. Primero del tronco, pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio de la base del tronco? Profe, el diámetro es 3 más 9 es 12. El radio es 6. Pi por radio al cuadrado, ahí está, pi por 6 al cuadrado. ¿Correcto? Multiplicado con el eje. El eje se calcula con la generatriz máxima y mínima sobre 2. Suma 16 más 8. 24. Entre 2, 12. Ahí está el eje. ¿Está bien? El eje es 12. Ya tengo el volumen del tronco. Ahora del cono. Un tercio el área de la base. El radio de la base del cono es 12 más 3, 15. 15 al cuadrado por 20 sobre 3. ¿Está bien? Ya está. Entonces ya tengo pues los volúmenes. Ahora dividimos. Cuando tú dividas, pues ahí hay una matanza, pues se cancela el pi, sacamos tercia, sacamos cuarta, y la relación de volúmenes sería 36 sobre 125. 36 sobre 125. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ya está? Cerramos. Y seguimos retrocediendo con el uno podría ser, ¿no? Claro, el uno. Vamos con el uno a ver. Problemita número uno. Ahora vamos a hablar de un conito. Y en ese conito se va a trazar un plano que pasa por el vértice, dice. ¿Ya? ¿Cómo sería ver el gráfico? La solución del problemita uno.
Ya, a ver, muchachos. Tenemos acá el cono recto, sabiendo que un plano que pasa por el vértice y forma con la base un ángulo diedro de 60. A veces uno quiere ver el plano, ¿no? El plano no se traza completo por lo general porque como que no es muy necesario, pero si uno lo quiere ver, así sería el plano, ¿ves? Atraviesa al cono por el vértice y tiene un ángulo diedro de 60, es decir, está inclinado 60 grados. ¿Ves? Ese plano de celecito está inclinado 60 grados. Determina una cuerda de 4. Acá está la cuerda de 4. Y sostiene, o sea, le corresponde un arco de 37. ¿Te das cuenta? Un arco de 37. Pero normalmente nos vamos con el triángulo, ¿cierto? Con el triángulo trabajamos. No necesito todo el plano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Aprovechar primero este 37. Aprovechar la cuerda que mide 4. Por ejemplo, yo trazo por acá mi perpendicular. Como esto es cuerda y la cuerda mide 4, cuando tú del centro trazas la perpendicular a la cuerda queda dividida en dos partes de igual medida, ¿cierto? Como todo era 4, 2 y 2. ¿Está bien? Ahora, si tú unes el centro con A, unes el centro con B, este arco de 37 se va a visualizar en O, por ángulo central, pues. El ángulo central y el arco miden igual. Entonces, si tú unes O con B y unes O con A, entonces acá va a haber 37. Pero como esta es altura, 37 medios, 37 medios. ¿Cierto? Listo. Eso es por un lado. Y por otro lado, profe, recuerda, a ver, por aquí. Ya está. Trazo por acá el 37 medios. Ahí está. ¿Sí? Y como esto es 2, el de 37 medios nos dice que la relación de catetos es de 1 a 2. O sea que esto debe de ser 6. Como este es 2, perdón, el de 37 medios es de 1 a 3. ¿Sí? De 1 a 3. Acá, por si acaso, lo coloco en un costadito. De repente hay muchos que no lo recuerdan. 37 medios. Relación de catetos de 1 a 3, ¿no? K y 3K. ¿Estamos?
Entonces la hipotenusa sería K raíz de 10, pues, ¿no? K raíz de 10. Entonces a 37 medios se le opone 2. Esto debe de ser 3, pues, ¿no? Como esto es 2, de 1 a 3. Entonces esto es 6. Y la hipotenusa, pues, sale 2 raíz de 10. Pero esa hipotenusa es el radio, pues, y tú necesitas el radio. ¿Por qué? Porque como te piden el volumen, tú necesitas el área de la base y la altura. Para el área de la base, necesitas el radio. Ya calculaste el radio. ¿Qué te falta? La altura. Trazo la altura. Ahí está. Ahora voy a usar el ángulo diedro, pues. Para ver el diedro, recuerda que te dije teorema de las tres. Para todo es teorema de las tres. Como la altura hace papel de la primera, esta hace papel de la segunda, entonces esta sería la tercera, ¿sí? Y una vez que ya tienes la tercera, la altura sale 6 raíz de 3. ¿Por qué? Porque como esto es 30 y 60, arriba hay 30, a 30 se le opone 6, ¿cierto? A 30 se le opone 6. Entonces a 60 se le debe de oponer 6 raíz de 3. ¿Correcto? 6 raíz de 3. ¿Está bien? 6 raíz de 3. ¿Estamos bien? Listo. Entonces ya tengo la altura, ya tengo todo. Que venga el volumen. 1/3 pi por radio al cuadrado. El radio es 2 raíz de 10. La altura es 6 raíz de 3. Operamos eso, chicos. Operamos. Y se va, sale 40, ¿no? Se va un 3 y la respuesta sería 80 raíz de 3, ¿no? 80 raíz de 3. ¿Está bien? A ver, tómale fotito. Captura, captura. Ya está, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué por aquí, por acá? 4. 6 tiempos, chicos. Ahora hacemos el 4. Ahí un poquito el gráfico, porque un poquito me va a tomar tiempo, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? A ver, graficamos. Ujú, ujú. Ya, así sería, mira. A ver, atiende por favor, así sería. Tenemos el cilindro y dentro de ese cilindro está el hexaedro, ¿ya? Te pide el volumen del cilindro, o sea, necesitas el radio, necesitas la generatriz. La distancia del punto medio de una de las generatrices. Todas las generatrices son congruentes y esas generatrices, una de ellas coincide con la arista del cubo. La distancia de esa arista del cubo a la diagonal del hexaedro, ¿no? O sea, de este punto medio yo trazo la diagonal, esa distancia es raíz de 2. Con eso te están diciendo que calcules pues el volumen del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por acá trazo las dos diagonales, porque este raíz de 2 que me dan es la mitad de la diagonal, ¿sí? Como este es punto medio, yo he trazado la perpendicular, más o menos esto se va a visualizar así, pues. Acá se va a formar un pequeño rectangulito. Entonces, este raíz de 2 va a trasladarse abajo, pues. Entonces, como este es raíz de 2 y esto también es raíz de 2,
Este viene a ser el centro, pues, de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto sería ya tu radio? Mi radio sería raíz de 2, ¿no? O sea, esto que te están dando, que lo usan como camuflaje, ¿no? ¿No? Te lo disfrazan, la distancia de este punto a la diagonal es raíz de 2. Esa distancia coincide con el radio. Lo puedes demostrar ahí. O sea, ya tienes el área de la base. ¿Qué te falta? La generatriz. ¿Y cómo vamos a calcular la generatriz? Es que si tú ya tienes esto, raíz de 2, ¿cuánto es la diagonal? 2 raíz de 2. Por lo tanto, la arista sería 2 y acá también 2, ¿correcto? 2. Y por ende, la arista también debe de ser 2. Y la arista coincide con la generatriz, pues, o sea que ya tienes la generatriz. La generatriz es la arista lateral de este cubo. Entonces esa generatriz tendría que ser 2. Claro, y este pedacito sería 1 y 1. ¿Por qué? Porque el problema dice que es punto medio. Volumen del cilindro, amigos, volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Raíz de 2. La generatriz, 2. Ahí está. Operamos eso, chicos, y la respuesta sería 4pi. Y colorín colorado, chicos, este tema se ha terminado. ¿Sí? Bien, muchachos, bien, bien, muchachos, nos vamos a quedar entonces aquí. Termina de tomarle foto, nos vemos el día de mañana con esfera, ¿ya? Esfera y sus partes. Ahí nos quedamos, chicos, nos vemos, cuídense mucho, nos quedamos aquí.